alemán que se convirtió en campeón mundial de peso completo solo 6 años de pelea profesional. Joe Louis, la primera superestrella de color a quien incluso Mohamed Ali llamó el más grande de la historia. En una fantástica carrera ganó y perdió una fortuna. Louis y Schmeling se enfrentaron 2 veces en el cuadrilátero con una victoria cada uno. Se les presentaba como enemigos mortales, el héroe de color que luchaba por la libertad y el nazi de la raza superior. Pero Louis jamás fue libre y Schmeling nunca fue un nazi. I know he was not a Nazi. I know he never belonged to the party. He could have profited very much by belonging to the party. I don't think Max Schmeling and Joe Louis were ever enemies. I think they were strong competitors. I think they were, at the end of their lives, very close friends. Aunque sus orígenes eran ciertamente diferentes, existían interesantes semejanzas entre ambos boxeadores, quienes combatían implacable y violentamente en el cuadrilátero. A finales de los años 20, Berlín era probablemente la ciudad más vistosa y decadente del mundo. Era un centro de las artes y las ciencias y una meca para escritores, actores, deportistas, don Juanes y seductoras. A sus 24 años, Schmeling era el boxeador más famoso de Europa, una superestrella alemana con apariencia de ídolo de cine y admiradores igualmente célebres. Marlene Dietrich era una de sus muchas y glamorosas admiradoras. Max Schmeling was an icon already back in the 1920s. I mean, when he was young, when he first started, as he began to become popular as a boxer, he went beyond the boxing image and became an important kind of darling of the left intelligentsia and the avant-garde and artists and everything else. So he's somebody who has always carried a kind of aura about him and has stood for something more than just boxing or all the things boxing can be. Sin embargo, la fama de Schmeling provenía de sus dotes en el cuadrilátero y de su espíritu deportivo. Max Schmeling nació en 1905 y creció en una comunidad agrícola de Alemania Oriental, a 112 kilómetros de Berlín. Durante la Primera Guerra Mundial, su padre trabajó como marinero y su madre como empleada del servicio postal. En la escuela, el joven Max se destacó en los deportes, pero solo en ellos. En 1919 consiguió su primer empleo como mensajero. Llevaba publicidad a las oficinas de los periódicos de Hamburgo. Sus jefes tuvieron la idea de estimularlo a que practicara deportes, en especial el fútbol. El boxeo había estado prohibido en Alemania hasta 1918 y solo fue en 1921 cuando Max vio su primer combate boxístico en un cine de la localidad. Le encantó. A sus 16 años compró un par de guantes de boxeo usados y no volvió a mirar atrás. Max Schmeling tenía casi 9 años cuando un niño bautizado como Joe Louis Barrow nació cerca de Lafayette, en Alabama. Louis era hijo de unos míseros agricultores. La familia se mudó a Detroit antes de que Joe llegara a la adolescencia. A sus 15 años, Louis comenzó a boxear como un medio para poder salir del gueto. Pronto empezó a mostrar habilidades que lo convirtieron en tal vez el mejor boxeador que el mundo haya conocido, y ciertamente uno de los más populares. Tanto Joe Louis como Max Schmeling se convirtieron en adoradas figuras nacionales, más allá del mundo del boxeo. En su primer año como profesional, Louis peleó contra 23 rivales y noqueó a 19 de ellos. No en balde se le llamaba el bombardero de Detroit. Al otro lado del Atlántico, Max Schmeling también realizó un rápido ascenso a la cima. Solo 3 años después de comenzar a boxear, efectuó su primer combate profesional. 6 años después, en 1930, se convirtió en el campeón mundial de peso completo, tras derrotar al estadounidense Jack Sharkey en lo que fue una polémica decisión. Schmeling comes in close and swings a wild left hook around Sharkey's neck. That's Sharkey with his back to us there, and that's Sharkey uncorking a left hook, one of the most disputed blows in ring history.
Schmeling, claiming a foul, goes down. Officials decide the blow was low, and Max Schmeling is the first European to be heavyweight champion of the world. Schmeling disfrutaba de las mieles de la fama, pero no dejaba que se le subiera a la cabeza. Ese año, como de costumbre, dedicó parte de su tiempo a ayudar a los menos afortunados, en particular a los niños. Siempre lamentó al no haber tenido hijos propios. 2 años después, en 1932, Schmeling regresó a Estados Unidos para la defensa de su título mundial. In 1932, Schmeling was trained in New York to defend his title against Jack Sharkey. And I remember it was a Sunday, and the governor of New York came down, Franklin D. Roosevelt. And of course, Roosevelt spoke German. He spoke a very good German. And Roosevelt came to Schmeling's camp and said, "I am cheering for you." Well, he was running for office. Sharkey was Lithuanian descent, and there were more German Americans voting than there were Lithuanian Americans voting. Sin contar con el apoyo de Roosevelt, Sharkey recobró el título de Schmeling en 1932. Pero el encanto de Max para sus admiradores no había disminuido en lo absoluto y ya era una gran celebridad internacional, tras su matrimonio con una hermosa actriz checa de cine, Annie Ondra, en 1933. Louis se casó con su primera esposa, Marta, 2 años después, en 1935, tras un prolongado cortejo, pero no dejó que eso interfiriera en su carrera. Ese mismo día subió al cuadrilátero para pelear con Max Baer. Baer era un fiero oponente con una serie de victorias en su haber. Pero el bombardero de Detroit lo derrotó por nocaut. Solo tenía 21 años, pero ya mostraba señales de grandeza. Max Schmeling tenía 30 años y tal vez ya había pasado su mejor época. Era Joe Louis quien debía darle otra oportunidad de pelear por el título mundial. Schmeling volvió a entrenarse intensamente y un año después, en 1936, debía enfrentarse a Joe Louis. Durante su viaje a Estados Unidos para la pelea, les dijo a los reporteros que había descubierto un punto débil en el estilo de Louis. Have you detected any particular weakness in the brown bomber? Yes, I did. But I won't tell. Schmeling había podido observar a Louis en acción. De hecho, había viajado 6 meses antes a Nueva York, específicamente para estudiar la técnica de Louis contra Paulino Uskudun de España. Como una celebridad, Schmeling había sido invitado a subir para conocer a los contrincantes, pero solo estaba interesado en observar a uno de ellos, Joe Louis. Schmeling was right here, and he was watching Louis drop his left. And you'll see, he does it consistently. See, there he drops it right there. See how he has dropped his left? And he's dropped his left. If Paulino were closer, he could hit Louis with the right. See, his jaw is exposed. Now, what Louis should have done, when he shot his left, he should have shot it like that, with his right hand protecting his jaw here, and then come over like this, see? But instead, Louis did like this, and set himself and came out. And of course, as he went like this, his jaw was exposed. That happened all the time. He was always doing that. But no one else was able to take advantage of it, because Louis was so fast. Schmeling pasó los 6 meses siguientes entrenándose y estudiando detalladamente el estilo de Louis. Schmeling took not only this film back, but he took other film. He had suitcases for it, and he kept time and time. Sin embargo, Louis no se tomaba muy en serio su inminente confrontación con Schmeling. Prefería entrenar en un campo de golf. Sentía una gran pasión por ese deporte, la cual le transmitió a su hijo Joe Louis Barrow Jr. In 1936, there's no question that my father was more concerned about the golf course than training for Max Schmeling. His trainer, Jack Blackburn, said that the muscles that he was using for golf are the wrong muscles for boxing. And he just didn't mentally prepare for it, because I'm quite certain that he felt that Max was
8 years older, not as strong, didn't have the endurance, and the fact of the matter is Max had the greater will. And as a result, in boxing, if you have the greater will, you can win. En 1936 nadie dudaba de la voluntad de Max para ganar. After 4 weeks hard training, I am in very good condition. And all I have to do now is just to keep it as it is. También fue esa la prescripción en el caso de Lewis. Tenía en su haber una serie de knockouts consecutivos en sus últimas 10 peleas. Lewis se había tornado en una inspiración para miles de estadounidenses de color. Seguían todas sus peleas con una alegría y una admiración crecientes. He recognized his particular contribution to Black America because this was the only place that someone could clearly fight a white man and get away with it in America in those days. La primera pelea fue fijada para el 16 de junio de 1936. Lewis no había perdido ninguna pelea como profesional y era el gran favorito en su primer combate con Schmeling. Oh, 10-1 for Joe Lewis. At one time it was 18-1. Even people like Gene Tunney and Jack Dempsey didn't give Schmeling a chance. He came as a sacrificial lamb. Al regreso, el cordero del sacrificio resulta tener la piel del lobo. El Yankee Stadium en Nueva York, junio de 1936. Joe Louis y Max Schmeling se enfrentaron por vez primera en el cuadrilátero. No era una gran pelea por el título, pero Schmeling le dio una gran importancia para poder tener otra oportunidad y combatir por el mismo. Como de costumbre, cuando peleaba en Estados Unidos, Schmeling era acompañado por su entrenador judío estadounidense Joe Jacobs. Hitler había tratado de convencer a Schmeling de despedir a Jacobs, pero Schmeling siempre se negó. Los 3 primeros asaltos fueron muy parejos, pero tras el lento comienzo del cuarto, Schmeling hizo algo que nadie había hecho anteriormente. Hizo que el bombardero de Detroit quedara sentado en el cuadrilátero. Pero Lewis no estaba acabado. Logró resistir tenazmente hasta el 12º asalto, asimilando todos los golpes de Schmeling. Schmeling got over 2 more hard rights to Lewis's jaw and made Lewis give ground, and there Schmeling straightened up Lewis with hard rights and left to the jaw. He has puffed up Lewis's left cheek, and Lewis is down. Fue la primera y última vez que Lewis fue noqueado mientras fue campeón mundial. Como de costumbre, Schmeling fue el primero en ayudar a levantar a su rival antes de disfrutar de su inesperada victoria. What were your reactions in the first 3 rounds of that fight? After the second round, I was very sure I had in my hand. Well, that's fine. Did you at any time feel that Lewis was a very dangerous fighter? Oh, yes. He was dangerous during the whole fight. Which of the punches that he landed did you consider the most dangerous? Well, he's a very good left-hander, and he used a very powerful right. Max, what was the punch with which you knocked out Joe Louis? You want me to show you? Yes, try it. Oh boy, that's great. Muchos estadounidenses blancos que vitoreaban al boxeador alemán coincidieron en que había sido un buen golpe, pero casi todos los de color vieron la derrota de Lewis como una tragedia personal. Incluso hubo motines en Harlem, producto de su inmensa frustración. Mientras tanto, a Schmeling se le concedió un tratamiento especial en el entonces más rápido medio de cruzar el Atlántico, el dirigible alemán Hindenburg. Su esposa, Annie Ondra, fue a recibirlo en el campo de aterrizaje en Frankfurt junto a cientos de admiradores. Tras su bienvenida de héroe, fue trasladado a la Cancillería del Reich en el centro de Berlín para reunirse con Hitler y otros miembros del alto mando del partido nazi. Aunque se le llamaba el boxeador de Hitler, Schmeling jamás fue simpatizante del partido nazi. Por el contrario, aprovechó su popularidad y su posición como favorito de Hitler para ayudar a numerosos judíos en Alemania. Incluso arriesgó su vida.
Berlín había sido la capital mundial de la diversión, pero los tiempos estaban cambiando en Alemania. El lazo de Hitler era cada vez más estrecho. Los amigos judíos con quienes Schmeling se reunía en el Roxy Bar y otros locales de Berlín comenzaron a marcharse o a desaparecer. El escultor Franz Turek, quien había hecho un busto de Schmeling, estaba casado con una judía, quien fue amenazada con ser deportada. Turek le pidió a Schmeling que interviniera. El boxeador fue a hablar con Goebbels. Aunque Goebbels se mostró reacio, la esposa de Turek fue perdonada. What separated Schmeling from a lot of stars in a similar position was that he was willing to take risks and test the limits of what he could do. And in a number of instances, he made arguments for protecting Jews and other people who were, for political or other reasons, in trouble. He went directly to the authorities and to the highest authorities in order to argue and to help them. He had a direct line to Hitler through Hitler's private photographer, Heinrich Hoffmann. And so he could call Hoffmann directly and say, I've got to speak to Hitler. Irónicamente, Schmeling usó su línea directa con Hitler para evitar recibir una valiosa presea nazi, la daga de honor de las Sturmbabteilung o tropas de asalto. Logró convencer a Hitler al decirle que la mayoría de sus peleas se realizaba en Estados Unidos y que la daga de honor de las tropas de asalto no era muy apreciada entre los estadounidenses. Well, with the SA was basically the stormtroopers who were with Hitler from the beginning of the founding of the Nazi Party in Germany. And even though they then, once he was in power, they became less important than the SS, to receive an award from the SA was a national honor, and to refuse to receive that award would be an act of bravery. 2 meses después de derrotar a Joe Louis, Schmeling firmó para una pelea con otro estadounidense, James J. Braddock, por el título mundial de peso completo, pero no llegó a concretarse. Braddock alegó lesiones y enfermedad y la pelea fue cancelada. Luego, en junio de 1937, Braddock perdió el título con Joe Louis. Si Schmeling quería volver a ser el campeón, tendría que volver a derrotar a Louis. Mientras tanto, el boxeador alemán siguió reuniéndose con sus amigos judíos donde quiera que fuera posible. No lo hacía en secreto, incluso posaba para los fotógrafos. One of these pictures ended up in the newspapers, and it also ended up on the desk of Joseph Goebbels. And he was horrified that here Schmeling was abroad, obviously cavorting with Jews, and that was not acceptable in his mind. And Goebbels turned to him and he said, Herr Schmeling, you come to us because you want all us to help you in these ways, and then you refuse to play the game. You continue to cavort with these Jews, something along those lines. So that was a warning directly and unsolicited from Goebbels that Schmeling was being watched and he had crossed the line, and Goebbels wanted to tell him that he crossed the line. En marzo de 1938, las tropas alemanas marcharon en Austria para lo que los alemanes llamaron la reunificación de ambos países, o Anschluss. Ladies and gentlemen, at the Austrian frontier town of Linz, an endless stream of German soldiers is pouring into Austria. The cheers are for Chancellor Adolf Hitler, returning to his homeland for the first time in almost 25 years. Now, for the first time in history, Austria and Germany are one nation with one leader. Al regreso, la lucha que se avecina mientras los nazis coartan la libertad. Abril de 1938. El temor a una guerra en Europa era enorme mientras Schmeling arribaba a Nueva York a bordo del barco alemán Bremen para su segunda pelea contra el campeón mundial de peso completo Joe Louis. Louis ya había realizado 3 exitosas defensas de su corona mundial, pero esta pelea era promocionada como los nazis contra la libertad, mientras Joe Louis debía cargar con el destino del mundo entero sobre sus hombros. In fact, the Nazi press was appalled at the extent to which the American press were turning Schmeling into a Nazi. It was creating anti-German feeling unnecessarily. And this was not, I mean, to put it into a context, this is not what Hitler wanted. Incluso la Casa Blanca se vio involucrada.
Franklin D. Roosevelt había mantenido una frecuente correspondencia con Max Schmeling a principios de los 30 y lo había apoyado en perjuicio del lituano-estadounidense Jack Sharkey en 1932. Pero para 1938 todo eso había cambiado. In 1938, Roosevelt asked Lewis to come to the White House, and I'd like to slap his muscles around and said, "We need muscles like this to defeat Nazi Germany." This was in 38. 3.5 years before we entered the war. But the atmosphere was very much of that. Max Schmeling was a very terrific boxer. He was not a Nazi. Certainly he was a German, and in those days any German was considered a Nazi. I think Adolf Hitler used Max Schmeling in terms of the political propaganda just as Franklin Roosevelt used my father. These were two strong, powerful men representing two strong, powerful countries, and obviously the outcome was significant for both countries. Joe Louis estableció su campo de entrenamiento en Pompton Lakes, en Nueva Jersey, decidido a prepararse intensamente para su segundo combate con Schmeling. Pompton Lakes era el campo de entrenamiento favorito de muchos boxeadores. Louis lo consideraba un lugar de buena suerte y en él se le recuerda con particular afecto. I lived right on Lakeside Avenue where my grandfather had his small farm. And Joe and the sparring partners used to run around the lake, and they'd end up in my grandfather's apple orchard eating apples. I'd run with them down to the lake. I couldn't go any further. My mother made me come back. And then Joe used to take us all to the movies on Saturday. He'd line everybody up on the main street, all the kids, and he'd pay for everybody, then he'd come in and sit with us in the movie. Louis es recordado aquí no solo porque fue un héroe estadounidense. Hizo mucho más por la comunidad mientras entrenaba y también después de su retiro. Pero Louis no pudo tener un hogar aquí. Lo deseaba, pero en los años 30 nadie le vendía una casa a un hombre de color, ni siquiera al campeón mundial de peso completo. Of course, that was the irony. I mean, my father was representing freedom and democracy of the United States, but he couldn't live those freedoms. He couldn't eat where he wanted to eat. He couldn't be educated where he wanted to educate, couldn't live where he wanted to live. The United States in the 30s and 40s and 50s was a very segregated society. So while he represented that and certainly transcended to be an American hero, he couldn't experience all the freedoms of all Americans. Pero en junio de 1938, Louis centró su atención en el boxeo en lugar de la política y en una pelea que se efectuaría en el Yankee Stadium en Nueva York. Si era derrotado en su combate por el título contra Max Schmeling, sería su final. Las circunstancias no eran más favorables para Schmeling. Se decía que si era vencido, sería asesinado al regresar a Alemania. La venta de boletos fue la más productiva de la historia del boxeo. Se logró recaudar más de $1 millón equivalentes a 10 millones al cambio actual. Louis tenía 23 años y era más alto y joven. También era el favorito. Schmeling tenía 32 años y aunque anteriormente había sido un boxeador popular en Estados Unidos, la prensa señalaba que en esa ocasión combatiría por Hitler. También se decía que Louis pelearía por el honor y la libertad del mundo. When Schmeling was walking down to the fight, they were throwing apples, bananas, rocks, everything at him. The whole atmosphere was that Schmeling represented Nazi Germany. En una entrevista en 1967, Max Schmeling recordó lo que sentía. 1938, you know how it was in Germany, it was a dictatorship. And I was very liked in America. I had many, many friends. But after all, I was a German. And when I went from the dressing cabin, I went in the ring, I was called many names and bad names, and I was torn with papers and cups and cigarette cases and all these things. You know, I was a little disgusted about this all, and then the fight started. El ambiente en el estadio era eléctrico. Ambos hombres pasaron los primeros minutos estudiándose mutuamente y de pronto Schmeling se vio en problemas. Schmeling is down from a hard, short right to the
jaw, but he's up again. Lewis crashed to hard right, and Schmeling is down again. And he's getting up immediately. Schmeling has gone down twice now from hard right to the head there. And Schmeling is down again. And he's going to take a count this time. Schmeling is down. He's trying to get up. He's trying to get up. He's down there. It looks like a first-round knockout. It lifted him over to his corner. Holding up Lewis's hand. Lewis is the winner. The crowd has just gone crazy here. Todo terminó en solo 124 segundos. Max Schmeling estaba gravemente lesionado. El público en casa había enloquecido. Schmeling no tenía excusa alguna. I was laying on the ring ropes, and Joe just tried to hit my heart, and I turned in his head, and he hit me in the kidneys. You know, it wasn't his fault. It was my fault just the same. Sin embargo, los radioescuchas alemanes no oyeron la explicación y tampoco el final de la pelea. Cuando se hizo evidente que Schmeling estaba en serios problemas, alguien desconectó la señal de radio en Alemania y los oyentes no pudieron escuchar el resultado. Pero la maquinaria de propaganda alemana no había abandonado por completo a Schmeling por el momento. A pesar de la versión de Schmeling acerca de los últimos momentos de la pelea, algunas de las primeras noticias de prensa señalaban que él pensaba que había recibido un golpe ilegal de Lewis. The next day, the German ambassador shows up in the hospital and tries to get Schmeling to actually come out and say that he had been fouled. And Schmeling immediately distanced himself from that and said, no, that was not a foul. I was fairly whipped. Era el final de Schmeling. Tras 2 semanas en el hospital, regresó a casa en barco, sin fanfarria alguna, y arribó sin ninguna bienvenida. Para los nazis, el boxeador derrotado no tenía lugar en su panteón de héroes. Al regreso, con su reputación y su influencia entre los nazis en su punto mínimo, Schmeling está a punto de asumir el mayor riesgo de su vida. A finales de 1938, la vida le sonreía a Joe Louis. Había derrotado a Max Schmeling y se había desquitado de su anterior derrota, la única derrota de Louis en una carrera en la que había logrado cerca de 40 victorias. En Alemania, el panorama era muy diferente para Max Schmeling. Desde comienzos de los años 30, los nazis culpaban insistentemente a los judíos de los problemas económicos de Alemania y constantemente propugnaban el desprecio contra los judíos. En noviembre de 1938, esta tensión orquestada llegó a su clímax con una noche de tumultos y saqueo de propiedades judías, que desde entonces se conoce como Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Un hombre en particular tiene muchos motivos para estarle agradecido a Max Schmeling. On Kristallnight, November the 9th, 1938, my father asked Max Schmeling to take me into his house, and he took us for 3 days. Henry Lewin es ahora un rico y exitoso hombre de negocios en Estados Unidos. Dirige hoteles y locales de juego en Las Vegas y otros lugares. Pero en 1938, él y su hermano menor, Vernon, eran refugiados judíos en Berlín. Max Schmeling helped my father and myself at a time where he had no benefit. My father was not a rich man anymore. Everything was taken away from him. There was nothing this man could gain. He brought us back to our family in his car. And this car was 3 cars like this in Berlin. So everybody knew this was Max Schmeling. If this wouldn't have happened that night, I wouldn't be here tonight. 16 meses después de que Max Schmeling perdiera su segunda pelea con Joe Louis, Alemania estaba en guerra. Entonces, ya carente del favoritismo de los nazis, Schmeling fue enviado a entrenarse con los paracaidistas, aunque ya había superado la edad para el servicio militar. That was clearly a punishment. There was no other figure like him, a star in the cinema world or a major athlete or anyone else who was sent off to war. He was 33 years old, and obviously way beyond the age where it would be a fighting necessary. He clearly was being punished. That husky young Negro en route to an Army induction center is the heavyweight boxing champion of the world, Joe Louis, the boy who beat Max Schmeling.
Lewis también fue a la guerra como voluntario en el ejército cuando Estados Unidos se movilizó en 1941. El gobierno de Estados Unidos aprovechó la popularidad de Lewis para atraer a otros jóvenes de color a unirse a las tropas. The Army can use that fighting spirit, and Joe Louis is now a corporal of cavalry, somewhere in the West. There was a treatment of black soldiers in the Second World War, even in that war, which was obviously as second-grade citizens. And so on the one hand, using Lewis as a way of drawing in young black men to fight for the country, and then putting them in a situation in which, in some cases, they were clearly separated and segregated, is I think, a cynical act. But they were going to use anybody they could in the struggle against fascism. I think Joe Louis was significant in terms of the eventual racial changes that occurred in the United States. First of all, during the war, every time he saw prejudices and segregation in the United States Army, he would call Washington and say, it's not right for black troops here. And the generals and the Secretary of Army would pick up the phone and call that base and that station and say, get it right. I think that people would say that because there was a Joe Louis, there's a Jackie Robinson in baseball. On several occasions, civil rights leaders have told me that they got the strength to do more than was expected or more than was allowed of them because of the strength that they received because of the achievements and successes of Joe Louis. Lewis era la pieza clave de una de las filmaciones de reclutamiento militar durante la guerra producidas por el gobierno de Estados Unidos. In 1 minute and 49 seconds, an American fist won a victory. But it wasn't the final victory. No, that victory is going to take a little longer and a whole lot more American fists. Now those two men that were matched in the ring that night are matched again. This time it's a fight not between man and man, but between nation and nation. It's a fight for the real championship of the world, to determine which way of life shall survive. En 1941, mientras las tropas alemanas avanzaban hacia Francia, Schmeling fue enviado a Grecia con su escuadrón de paracaidistas, pero tras su primer salto a Creta, se agravó la lesión en la espalda que había sufrido en su segunda pelea con Lewis. Schmeling no pudo combatir durante el resto de la guerra. Lewis tampoco llegó a ver mucha acción, pero por motivos muy diferentes. Pasaba mucho tiempo en actividades publicitarias. Muchos pensaban que su victoria sobre Schmeling presagiaba un resultado favorable de la guerra. Many people feel that Joe Louis's victory in 1938 was a preamble to World War II. There was one Polish Jew who said that he survived the concentration camps because he knew the Germans wouldn't win because Joe Louis had defeated Max Schmeling. Louis viajó por todo el mundo realizando combates boxísticos de exhibición y promoviendo la causa de su país. También donó al esfuerzo bélico estadounidense el pago de las 2 peleas profesionales que efectuó después de que Estados Unidos entrara a la guerra. Era más de $1 millón al cambio actual, pero la generosidad de Louis terminó por arruinarlo. Por la forma en que Louis entregaba su dinero, la Oficina del Impuesto sobre la Renta le cobraba impuestos por las donaciones e intereses debido a su falta de pago. It was particularly unfortunate because for all the things that my father did for this country, for the Internal Revenue Service, the IRS, not to recognize the contributions he made. He donated one entire purse to the Navy Relief Fund and another to the Army Relief Fund. Because the checks were made out to him, and he immediately signed them over back to the Navy Relief Funds, the IRS said that's still income to him. And that's when the trouble began. And there's no question they could have relieved him of that, which I think was a very, very poor treatment of my father. Al regreso, los mayores rivales en la historia del boxeo vuelven a encontrarse, pero no en el cuadrilátero. El boxeador alemán probó suerte en diversas actividades y mientras Alemania comenzaba a prosperar después de la guerra, Schmeling también. El estadounidense Jim Farley, uno de sus contactos en el boxeo, era entonces el presidente de Coca-Cola International, y en 1953 invitó a Schmeling a que invirtiera en su franquicia en Hamburgo.
Desde entonces Schmeling ha estado asociado a la compañía, pero no había olvidado a su viejo adversario de antes de la guerra. In 1950, when Max Schmeling came to the United States to referee a fight, he went to my father's house and said, "Where's the champ?" And they said, "Well, he's on the golf course." And so they called the golf course and said, "Max Schmeling's here to see you." And my father walked off the golf course and to visit with Max Schmeling. Now, the significance of that is that my father was on the golf course when I was born, and he was on the golf course when my sister was born. But yet he came off the golf course when Max Schmeling was there. Años después, Joe Louis le dio unas cuantas lecciones de golf a Max. Y esa época marcó el inicio de una relación verdaderamente especial. I just want to clear the situation. I wanted to tell him that from my side never was anything, any hate or something like that. It was just all publicity stuff, and I'm sorry if you believe it. He took my arms and and he was both crying, He was crying, I was crying. And I said, "Listen, Joe, you didn't believe this, I hope." He said, "No, Max, and even if I did it, it's all forgotten now, and we are good friends. And since, we are very, very good friends, Durante los años siguientes, ambos se encontraron cada vez que pudieron y la amistad que había nacido en el cuadrilátero debido al respeto mutuo por sus habilidades se transformó en un vínculo profundo y duradero. Max incluso pudo ayudar financieramente a Joe. From time to time, Max sent funds to assist my father in some of his medical care. Max was very helpful to my father's third wife, Martha. The fact that he was always there and always cared, living, 5,000-6,000 miles away, because he really deeply cared for my father. Schmeling podía ayudar financieramente a Joe y a su familia. Ya que el boxeo había quedado atrás, Schmeling se concentró en sus otros intereses e hizo que su empresa se convirtiera en una de las mayores franquicias de Coca-Cola en Alemania. Sin embargo, la vida de Joe Louis marchaba en una dirección totalmente diferente. En 1950, para poder saldar sus deudas, salió de su retiro y regresó al cuadrilátero. Durante un año le fue bien, pero ya no había futuro alguno para un héroe envejecido. Todo terminó con una humillante derrota frente a Rocky Marciano. Marciano nunca se perdonó a sí mismo por asestarle el golpe final, pero Louis jamás guardó resentimiento alguno. This is the second time in his career he was knocked out, and the first since Max Schmeling did it in 1936. Pero aún faltaba lo peor para Louis. Climbing into the ring again, Joe Louis. The former heavyweight boxing champion, who'll be 42 soon, is trying the wrestling game. Cuando ya no pudo seguir boxeando, Louis trató de probar suerte en la lucha profesional. For his grappling debut in Washington, the Bomber takes on cowboy Rocky Lee, 320 pounds. After 10 minutes of tugging, hauling, and poking, a right forearm smash sends Lee out of the ring. And the winner is Joe Louis. Louis ganaba sus peleas, pero era un triste final para una brillante carrera en el cuadrilátero. Aún estaba cargado de deudas, aunque su tercera esposa, Marta, con quien estaba casado desde 1959, logró poner algo de orden en sus finanzas personales. En 1971 se mudaron a Las Vegas, donde Joe era una celebridad del pasado. En esa época, Louis estaba en deplorables condiciones físicas y además era adicto a la cocaína. Debía contar con la caridad de sus amigos, incluyendo a Max Schmeling. Finalmente, en 1981, un mes antes de cumplir 67 años, Joe falleció de un infarto. Aún le debía al gobierno más de $1 millón. Pero eso no le importaba a sus amigos, quienes le rindieron un masivo tributo en Las Vegas. Su ataúd estaba expuesto en el Caesar Palace y 3,000 personas asistieron al funeral. Max Schmeling no pudo viajar a Estados Unidos, pero hubo una última cosa que quería hacer por su amigo Joe Louis. Llamó a Henry Lewin, uno de los niños judíos a quienes rescató en Berlín justo antes de la guerra. I was at the Las Vegas Hilton. Max Schmeling is on the phone from Hamburg. He says, "Henry, Joe Louis died. His coffin is displayed in the ballroom at Caesar's Palace.
And I would be very appreciative if you accept that I cable you a large amount of money, that you put in an envelope, and all you have to do is go over there and give the widow of Joe Louis, Mrs. Louis, this envelope and say it's von Max Schmeling. I went over there. I was sitting next to Mrs. Louis on the chair, and I talked slowly saying, Mrs. Louis, here's an envelope from Max Schmeling. Oh, she says, Henry, Max Schmeling, our true friend. 2 días después, Joe Louis fue sepultado con todos los honores militares en el Cementerio Nacional de Arlington. Finalmente descansaba en paz en una tumba debajo de la del soldado desconocido. It is wise providence to take out of this world the soul of our deceased Joe Louis Barrow. Hey! Hop! Hey! Hop! I think that the government that recognized who he was and had him buried in Arlington National Cemetery was, in a small token, trying to repay the indignities I think that the previous government gave him. I think that there was a recognition that Joe Louis was more than just a boxer. He was a hero that came along at a time when America needed a hero. Aún suena la campana por Joe Louis en Pompton Lakes, en Nueva Jersey. Aunque el campo de entrenamiento de Joe se incendió en 1980, la campana fue preservada. Está en un club social y los clientes donan $1 a una institución de caridad por tocarla y recordar a un héroe. Dies ist der Brief von Herrn Schmeling und dies ist der Scheck von Herrn Schmeling. Max Schmeling también es un héroe para los alemanes, del mismo modo que Louis lo es para los estadounidenses, y no solo porque constantemente dona dinero para buenas causas. A great German, one of a kind. And I had the pleasure to benefit from that one of a kind. And I'm very pleased to say that they are good Germans. And Schmeling is their leader. Max Schmeling y Joe Louis fueron hombres notablemente similares, fieros en el cuadrilátero y pugilistas que trascendieron el boxeo. Tal vez por ese motivo se convirtieron en grandes amigos. They both fought each other hard and they believed that they should be victorious in the ring. I think the difference between boxing in these days and those days is that once they were out of the ring, those people respected each other in a way that allowed them to be friends with each other.